Buenos días, tengan todos los estudiantes que vayan a participar en la videoconferencia del día de hoy. Vamos a esperar unos minuticos para que puedan integrarse otros estudiantes. Disculpen la tardanza, estaba terminando de hacer algunas cuestiones relacionadas con la videoconferencia de hoy. El día de hoy se tenía planificado realizar una videoconferencia sobre la tarea evaluada número 2. Esa videoconferencia iba a tratar sobre la solución de cada uno de los ejercicios planteados en la tarea, mostrar cuáles eran las soluciones de esos ejercicios, ver cómo se resolvían los ejercicios, la metodología aplicada y mostrarla a los estudiantes con la finalidad de retroalimentar la parte correspondiente al tema 1 sobre la metodología empleada en la solución de cada ejercicio, la cual está contenida en la teoría mostrada en el aula de física 1 para el tema 1 referido a la parte de estática, específicamente fuerzas en el plano y centro de masa. Hoy no lo vamos a hacer así. Por cuestiones de que la prórroga de la entrega fue ampliada hasta el día de mañana a solicitud de algunos estudiantes, la tarea evaluada número 2 fue prorrogada el tiempo de entrega hasta mañana 12 de mayo a las 23:55 horas de la noche. Hasta esa hora tienen chance para entregar la tarea evaluada número 2. Después de esa hora, se procederá a corregir las tareas que hayan sido enviadas y se cargará la nota en las planillas enviadas por las coordinaciones de área para proceder a la evaluación del 30% del tema 1. Hasta los momentos se han recibido 5 tareas evaluadas. Por lo tanto, aprovechen la prórroga los estudiantes que faltan para entregar la tarea evaluada. Después de esa fecha no hay más prórroga. Las coordinaciones están pidiendo las notas y necesito entregar las notas. Han tenido tiempo suficiente para resolver los ejercicios. No son nada difíciles. Se resuelven utilizando la teoría mostrada en el aula y hoy voy a volver a dar una explicación somera de cómo sería la mejor forma de resolver, ayudarlos con esa parte. Entonces, sin más preámbulo, vamos a comenzar. Entonces, resumiendo, la tarea evaluada número 2 tiene una prórroga hasta mañana a las 23:55 horas. La videoconferencia de hoy va a ser referida a los ejercicios del tema 1, tarea evaluada número 2, mostrar un procedimiento para que usted pueda resolver los ejercicios. Ustedes tienen que hacer un esfuerzo en función de la teoría mostrada para tratar de resolver esos ejercicios. Después del día de mañana no hay más prórroga. Esas son las conclusiones que les acabo de mostrar o especificar en este momento. Sin
sin más preámbulos, vamos a comenzar entonces por los ejercicios de la tarea número 2. El jueves tendremos la otra videoconferencia. En esa videoconferencia sí, veremos con detalle cómo se resuelven los ejercicios de la tarea evaluada número 2. Y la semana que viene comenzamos las videoconferencias relacionadas con el tema número 2, que comprende las secciones de movimiento uniforme, movimiento uniformemente variado, caída libre y movimiento en 2 dimensiones y movimiento o lanzamiento de proyectiles verticales. Entonces ya la semana que viene comenzamos ya con el tema número 2. Ustedes si han entrado a la aplicación Saya, se han dado cuenta que ya la teoría está totalmente cargada, está toda cargada dentro de la aplicación. Lo que faltan son las actividades a desarrollar para la evaluación del tema número 2. Bueno, comencemos. Déjenme un chancecito para mostrar, compartir la pantalla con los ejercicios. Ahí tenemos el primer ejercicio, el cual dice: determine gráficamente la resultante de la fuerza utilizando la regla del paralelogramo y la regla del triángulo. Ambas reglas fueron explicadas en la teoría del Saya, que está en el aula de Saya, y en la teoría que se explicó la semana pasada en la videoconferencia correspondiente a la sección de estática, que se refiere a la parte de fuerzas en el plano. Nosotros vimos también en el tema 1 la solución vectorial. Para yo resolver estos ejercicios, la manera más sencilla sería, como lo están pidiendo gráficamente, yo debo dibujar un gráfico. Un gráfico como lo hacía usted en vectores. Dibuja un gráfico para cada uno de los ejercicios. Tanto para este ejercicio como para este ejercicio. Dibuja un gráfico en el plano cartesiano XY, donde usted especifica cada uno de los vectores o fuerzas que están mostrados en cada ejercicio. ¿Qué hace con eso? Al dibujar el gráfico a escala, eso es importante, el gráfico tiene que ser a escala. Usted busca una escala para dibujar un gráfico donde el vector tenga una magnitud de 4.5 a escala con una regla y una magnitud de 6 en escala, y con la ayuda de un transportador usted dibuja esto marcando el ángulo de 25 grados y marcando el ángulo de 50 grados. Eso lo va a hacer para este ejercicio y lo va a hacer para este ejercicio. Y siguiendo la teoría, ¿verdad? Primero la regla del paralelogramo, trazando paralelas para a cada uno de los vectores y luego intersectando el origen con la intersección, va a determinar la resultante. Determina la resultante, mide la resultante, obtiene ya la magnitud de ese resultante y con el transportador mide el ángulo de la resultante con el eje X del plano cartesiano donde usted dibujó este ejercicio y donde usted dibujó este ejercicio. Esa es la manera de resolverlo utilizando la regla del paralelogramo. Si nos vamos para la regla del triángulo, sería la otra manera, como dice la teoría. Por el extremo del vector A o de la primera fuerza, usted va a llevar el extremo de la segunda fuerza
y va a unir la resultante, que es el origen, con el extremo de la segunda fuerza. Mide la resultante con la regla, porque se está construyendo a escala el gráfico, y después con el transportador mide el ángulo que forma la resultante con el eje X. Sencillo, eso no tiene ninguna complicación. De esa manera usted puede resolver en este ejercicio que nos dice que sea gráficamente, que obtenga gráficamente la resultante. Puede variar un poco la diferencia entre la apreciación que usted tenga del valor de la resultante y el ángulo, pero debe estar en el orden de la respuesta del ejercicio. Los dos ejercicios se resuelven de la misma forma. El segundo ejercicio nos dice que a ese elemento se le aplican dos fuerzas, como se muestra en el gráfico. ¿Verdad? Está dibujado el valor de una fuerza de 20 libras y el otro valor de la fuerza, que es P, de 14 libras. Y nos piden usando trigonometría. Aquí tiene que usar trigonometría para determinar el ángulo requerido. Si la resultante de las dos fuerzas aplicadas al soporte debe ser horizontal. Entonces, si la fuerza debe ser horizontal, lo primero que tiene que hacer es ayudarse con el gráfico. Dibuja también un gráfico, ¿verdad? Dibujo un gráfico que puede ser a escala o no de cada una de las fuerzas, y la solución debe ser horizontal. La resultante debe ser horizontal, no debe tener un ángulo especificado. Entonces, si es horizontal, usted resuelve, dibuja el gráfico donde la resultante sea horizontal. Dibujó la fuerza P, dibujó la fuerza de 20 libras y traza una resultante horizontal desde el origen hasta tocar el extremo de una de las fuerzas que usted eligió para realizar el gráfico. A partir de ahí, usted comienza a realizar los cálculos. Para realizar eso, usted tiene que utilizar, como lo vimos en la teoría, la regla del seno. ¿Correcto? El seno de un ángulo, acuérdese que el seno trigonométrico tiene que recordar esas leyes de la trigonometría, donde el seno va a ser igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Lo primero que tiene que hacer es conseguir el ángulo alfa. Utilizando la regla del seno, plantea la ecuación del seno. El seno de un cateto debe ser igual, el seno de un ángulo sobre el cateto debe ser igual al seno del otro ángulo sobre el cateto. Determina el ángulo alfa utilizando la regla del seno, para lo cual tiene que aplicar el arcoseno de ese resultado al plantear la ecuación. Esa ecuación también lo vimos en la teoría. Determinado ese ángulo, consigue el ángulo de la resultante, ¿verdad? Y después que determina el ángulo de la resultante, ¿ah? ¿Qué va a hacer? Va a aplicar también la regla del seno, solo que la incógnita en la regla del seno ahora será la resultante. Aplica la misma regla del seno del cateto opuesto sobre la resultante en el ángulo y el cateto que ya tiene sobre el ángulo que ya consiguió, sobre el seno del ángulo que ya consiguió. Y despejando la resultante obtiene el valor de esa resultante. Entonces, aplica la regla del seno para resolver el segundo ejercicio y se ayuda con el gráfico de las dos fuerzas que tienen el plano más la resultante que obtuvo al dibujar
que esa resultante debe ser horizontal al eje X y partiendo del origen. El tercer ejercicio que nos plantea, tenemos dos bisagras a las cuales se le aplican dos fuerzas, una bisagra A y una bisagra B. Utiliza la notación para cada una de las fuerzas, fuerza en A y fuerza en B. Entonces, la fuerza en A tiene un valor de 30 kilonewton y la fuerza en B tiene un valor de 20 kilonewton. A utilizar también trigonometría. Como va a utilizar trigonometría, lo va a resolver de la misma forma. Determina primero el ángulo y aplica, en este caso, el teorema del coseno, porque los ángulos no son rectángulos. Si fuera el ángulo o el gráfico y no sabes si son rectángulos, debes suponer que no es rectángulo el ángulo de la resultante. Por lo tanto, aplica la regla del coseno, que dice que R cuadrado va a ser igual a A cuadrado más B cuadrado menos A por B, coseno del ángulo que forman las dos fuerzas. Dentro de el triángulo, porque debe dibujar un triángulo. Acuérdese, cuando usted aplica la ley del triángulo, debe considerar que la sumatoria de los ángulos internos del triángulo siempre da 180. Ese ángulo que falta por determinar lo va a obtener de la misma forma. Ya tiene un ángulo o tiene dos ángulos, lo que tiene que hacer es dibujarlos y determinar el ángulo interno al aplicar la trigonometría. Después que calcula R o la resultante, aplica la regla del seno para obtener el ángulo de esa resultante. De esa forma se resuelve ese ejercicio. Entonces, resumiendo, todos los ejercicios necesitan construir un gráfico para ver cómo están configuradas las fuerzas gráficamente. Después que configura la fuerza, determina utilizando en este procedimiento que es trigonométrico, utiliza el teorema del seno o utiliza el teorema del coseno para triángulos que no son rectángulos. Y así determina de una manera fácil el resultado de la resultante y el ángulo que forma la resultante con la horizontal o el eje X, que le da la dirección a ese vector resultante. El cuarto ejercicio va a utilizar las componentes, la metodología de las componentes para determinar el valor de esa resultante. Va a aplicar la misma metodología que usted utilizó en vectores. Va a construir la tabla, va a hacer el dibujo. Primero hace el dibujo de las fuerzas en el plano XY y a raíz de ese dibujo calcula los ángulos utilizando la teoría desde el eje X hasta tocar el vector o hasta tocar la fuerza. Determina los ángulos para cada una de las fuerzas. Que ese ángulo debe ser positivo porque está en el sentido contrario de la aguja del reloj. Lo puede utilizar de la parte, también utilizando el valor de los ángulos negativos, como usted vea más fácil eso. Pero la manera más sencilla, utilizando la tablita, construyendo la tablita, es una columna donde especifica la fuerza, otra columna donde especifica el valor de la fuerza, la columna donde especifica el valor del ángulo de esa fuerza correspondiente a cada fuerza y la columna donde especifica la componente en X de la fuerza para cada una de las fuerzas y la componente en Y para cada una de las fuerzas.
Suma las componentes para X y Y obtiene las resultantes en X y Y utilizando el teorema de Pitágoras determina la resultante en función de las dos componentes o en función de las dos resultantes de X y Y para la suma de todos de las fuerzas que están en los ejercicios. Aplica la misma teoría o el mismo método que utiliza para resolver suma de vectores. De ahí la importancia de aprender a sumar vectores utilizando las componentes. De esa manera se resuelve este ejercicio y este ejercicio. Los tres ejercicios que están planteados ahí. Mecánico. Esos son soluciones mecánicas. Que usted sabe cómo resolverlo y que se encuentra en la teoría especificada en vectores y especificada en fuerzas en el plano. Con esto hemos terminado lo relacionado con fuerzas en el plano. El quinto ejercicio se refiere a centro de masa. Quedan 4 ejercicios de centro de masa. Para resolver cada uno de estos ejercicios, usted necesita la ecuación del centro de masa. Acuérdense que el centro de masa está especificado tanto para el eje X como para el eje Y, porque son coordenadas lo que usted va a obtener. Para cada uno de estas coordenadas del centro de masa, necesita aplicar la ecuación de centro de masa, que no es más que la sumatoria de las masas UI o de las masas del sistema multiplicadas por las posiciones de esas masas en el sistema en el plano cartesiano. Esa sumatoria de la masa por la posición dividida entre la sumatoria de las masas totales de cada una de las masas que están en el sistema. De esa manera, usted resuelve, aplica la ecuación de centro de masa para resolver cada uno de los ejercicios. ¿Okay? Y así obtener el centro de masa para X y el centro de masa para Y. Hay que recordar que si la figura a la cual está calculando el centro de masa es una figura geométrica, el centro de masa de esa o la distancia de esa masa o de esa figura o de ese objeto parte del centro de ese objeto. Si es una circunferencia, la distancia se toma desde el cero del eje X hasta el centro del objeto o de la partícula. Si una partícula redonda, ¿verdad? Será entonces desde el origen hasta el centro de la partícula. Si es en una barra, de la misma manera, se toma desde el origen hasta el centro de la distancia del largo que tiene la barra. Así se resuelve cada uno de estos ejercicios. Como la pieza que está aquí son uniformes y son rectangulares, son asociadas a la distancia que están tanto en X como en Y. Para cada uno de estas, para la primera será 30, para la segunda será 10 y para la tercera será 20 en X. Y en Y será 30 para la segunda, para la última 20 y 10 respectivamente para cada una de esas figuras que están acá en el ejercicio 6. Se aplica la misma ecuación. Aquí ya le damos las coordenadas tanto en X como en Y. Aplica directamente la ecuación en el ejercicio 7. Y en el ejercicio 8, que está acá, tenemos esta barra, tenemos una bisagra que sostiene otra barra y en el extremo tiene una bola maciza. El centro de masa lo mandan a calcular o cómo se mueve el centro de masa cuando yo coloco esta barra junto con esta bola horizontal en el eje X. O sea que sería
en este punto horizontal. Esta barra se mueve 90 grados hasta acá. Desde aquí hasta acá, hasta colocarse horizontal. ¿Cuánto vale ese centro de masa? Si usted quisiera calcular el centro de masa como está acá, aplicaría la misma ecuación. Para X en esta barra, porque tiene centro de masa en esta barra en X, pero no tiene centro de masa en Y, o es 0. Y en esta barra sería para X y para Y. Al colocarlo horizontal, solamente tiene centro de masa para X, ya que para Y no tiene centro de masa. Se aplica la ecuación y el centro de masa se calcula cuando toda la barra está horizontal. Bueno, conclusión de estos 4 ejercicios. Aplica la ecuación de centro de masa referida para cada uno de los ejes X como la sumatoria de la masa Y del sistema para cada una de las masas por la distancia de cada una de las masas. La suma del producto de las masas Y por la distancia Y dividido entre la sumatoria de cada una de todas las masas del sistema que están presentes en el sistema. Esa es la ecuación que utiliza, sencilla, no tiene ningún conflicto con esa ecuación. Se puede ayudar, como siempre lo hemos dicho, en física usted se ayuda con gráficos. Dibuje los gráficos y ubica cada uno, en el plano cartesiano, ubica cada una de las masas y su distancia en el plano cartesiano. En este ejercicio ya tiene el dibujo. En este ejercicio lo tendría que hacer al igual que en este ejercicio, y en este ejercicio ya tiene el dibujo hecho. Entonces, de esa manera tiene un approach, una ayuda para resolver cada uno de los ejercicios de la tarea evaluada número 2. Ya queda de parte de ustedes resolver las tareas, para lo cual en el día jueves daré las soluciones de cada uno de los ejercicios. Ustedes podrán apreciar mejor cómo se resuelven los ejercicios, dándole valores y viendo todo lo que acabo de decir en esta videoconferencia. Vamos a salirnos de acá. Bueno, veo que la gente no sigue participando en la videoconferencia. De todas maneras, esta videoconferencia se va a grabar en la plataforma. Se va a cargar a la plataforma para que cada uno de ustedes la puedan ver. No queda más que recordarles a ustedes la prórroga de la tarea evaluada número 2. Hasta mañana en la prórroga hasta las 23:55 de la noche. Espero que cumplan con sus obligaciones de enviar la tarea para que puedan acceder a la evaluación y puedan tener una nota satisfactoria en el módulo 1. Hasta los momentos he recibido 5 estudiantes. Espero que participen más estudiantes en esta tarea número 2. Después del día de mañana, que es miércoles, el jueves comenzaré a cargar las notas en las planillas que me envíen las coordinaciones de las áreas de Maracaibo, Ciudad Bolívar, San Felipe, Barinas y Maracay y Guarenas y Puerto Ordaz. Esas son las áreas donde participan los estudiantes que ven la materia física 1.
solo me queda restar por decirles que espero que entreguen la tarea evaluada número 2 y cualquier duda que tengan, por favor, comuníquenla a través del foro Saya 2 de la plataforma Saya o al teléfono celular 0414-511-2518. Bueno, gracias por su atención y no queda más que despedir. Hasta el jueves que viene. Ha sido un placer. Gracias. Y damos por finalizada la videoconferencia.